cosa importante que aprendí, es que hay que vivir más ligero. Para el momento en que tuve este accidente, yo tenía una colección de coches, como de 20 más o menos. Y cuando estaba, de las cosas que sí me hacían sentir mal, de pensar que se me acabara la vida, y era que hacía más de 6 años que no manejaba ni uno de esos. Y decía, bueno, estúpido, ¿por qué tienes 20 coches si no los manejas? O sea, piensa, eso no sirve más que para decir que tienes 20 coches, pero no sirve para nada más. Entonces la reflexión aquí es que uno no tiene nada, nunca. Ni esa cosa que llamas casa, departamento, piso, nada es tuyo. Ni va a ser, imagínense qué bobada, pensar que vas a tener algo, si te vas a morir sin nada. Lo único que vas a tener es la responsabilidad de algunas cosas por un tiempo. Vas a ser responsable de esa casa, vas a ser responsable de ese coche, vas a ser responsable de esa ropa. ¿Sí me explico? Y lo importante es que cuando lo vivas, mientras lo estás viviendo, tú vas a hacer algo con eso. Y lo importante es cómo lo dejas. ¿Qué hiciste en tu vida? ¿Cómo dejas las cosas que fueron responsabilidad tuya por un tiempo? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que es importante, no qué tienes. Y eso tampoco nos lo enseñan. No nos dicen que es importante, que no es importante tener, sino responsabilizarse de lo que tienes. Y que cuando lo dejes, porque todos vamos a dejar todo, nadie se va a quedar con nada. Nada, ni un papelito, ni un cheque, ni un dinero, nada se va a ir. Te vas a ir solito sin nada. Lo que va a importar es qué hiciste con las cosas que fueron tu responsabilidad. Y pueden, a lo mejor otra vez no les toca, pero pueden haber sido tus hijos, pueden haber sido esas propiedades que según tú tenías, pueden ser esos coches, ¿verdad? Ya los vendí. Sí, ya los vendí y ahora nomás tengo los que puedo manejar y tener siempre. Y está padre no tener 20, tener unos cuantos, pero muy padre, los veo diario, los manejo, los cuido. O sea, esa es mi vida. Si pudiera me pasaba hablando de eso. Y luego otra cosa que está muy importante, que es muy importante y tampoco nos la enseñan, no la veo por ningún lado en las enseñanzas que tenemos, es que nos enseñan mucho a visualizar el futuro, a prepararnos, a estar, ¿sí me explico? Como que muy, muy interesante todo lo que viene, y se nos olvida que estamos nada más viviendo este momento, no más. Si el futuro nos va a tocar o no, no está allí. Si el pasado nos afecta es otra cosa, no, porque nos dejamos. Pero en realidad lo único que hacemos es vivir el presente y se nos olvida. Entonces yo decía, una cosa que me decía mucho mi hija en esos días, me decía, respira papá, porque por la presión y la aprehensión yo dejaba de respirar. Ya no quería respirar, así como de la preocupación. Dice, papá, no estás respirando. Entonces respirar es una cosa práctica. Respirar es la manera más fácil de enterarte de que estás vivo. Nomás siéntelo. Siéntelo padre, que es respirar. Es padrísimo. Estás vivo. Para los seres humanos, la manera más rápida de morirnos es dejar de respirar. Dejas de respirar, en unos minutos estás muerto. Si dejas de tomar agua, te vas a durar unos días. Si dejas de comer, vas a durar unas semanas. Pero si dejas de respirar, en unos minutos estás muerto. Entonces la parte más conectada con la vida y la muerte, que es respirar. Entonces el budismo, los yogas, todos eso lo que te dicen es controla tu respiración, concientízate de que estás respirando, que estás vivo. ¿Sí? Entonces respiren. Es como decir, regañan así, respiren, sientan que están vivos. Entonces, me voy a regresar a esto más adelante, pero son 4 cosas que quería compartir con ustedes, ¿sí? Es importante lo que vienes a hacer, hay que dejarse ayudar, hay que vivir más ligero y hay que estar más consciente de que estamos vivos todo el tiempo, ¿sí? Ahora miren, les voy a compartir otra cosa personal. Ya les dije que es lo importante es tu pasión. Ahora, yo les voy a platicar una parte de mi pasión, de lo que fue mi vida, cuando más o menos estaba de la edad que veo que tienen ustedes. ¿Sí? Nomás como para platicarles cómo se siente para mí. ¿Por qué lo digo así? Cuando yo estaba en la carrera, estudiando la licenciatura, lo que más me apasionaba a mí era una idea que yo había leído de Henry Ford, que decía este cuate que un ingeniero es una persona que puede hacer por 10 centavos lo que cualquier otra puede hacer por $1. ¿Sí? Yo quiero ser eso. Yo quiero ser ingeniero que pueda hacer por muy poquito lo que los demás, que no sean como ingeniero,
Solo pueden hacer por una cantidad muy grande de recursos. Y la manera que yo entendía que eso puede o debe de hacerse es a través de diseñar. O sea, un ingeniero que no diseña, para mi gusto, no estaba haciendo la tarea de un ingeniero, porque no estaba poniendo en práctica eso. Entonces, desde la carrera, como desde segundo año, yo empecé a trabajar como consultor en diseño, con incautos. Imagínense, ¿quién me daba trabajo? Bueno, incautos. Y no me iba tan mal. Hice algunos diseños interesantes de gatos hidráulicos, gatos mecánicos, mesas de extrusión para algunas fábricas mexicanas que no tenían. Obvio que todo lo hacían porque no tenían dinero. A mí me pagaban muy poquito por eso, pues todo el mundo estaba feliz. Y como no me quedaban tan malas cosas, allí iban. Pero una cosa que fui haciendo, o que fue pasando, es que el tamaño, la complejidad de los retos de diseño se iban haciendo cada vez mayores. O sea, yo empecé haciendo unas mesas, para darles una idea. Luego unos agitadores, luego unos gatos, luego una mesa de... ¿sí? Y luego de repente alguien dijo que si podía yo hacer una línea de producción para una fábrica que envasaba sal. Y lo que él quería era que por un lado entrara cartón y por otro lado salieran botes empacados con sal. Y que alguien tenía que diseñar todo lo que había allí en medio. ¿Sí? Entonces yo acepté ese reto y pues, se los voy a resumir, no pude hacerlo. No pude hacerlo. Construimos la máquina o el sistema de empaque como en 7 meses, pero se negaba a trabajar. Se negaba, o sea, hacía cosas, o sea, ya en la parte donde ya había formado el cuerpo de cartón y un poquito antes de echarle la sal, había una zona donde los contenedores estos de sal o los botes de sal, la máquina los aplastaba, los hacía pedazos. Por el mecanismo mismo de formación, era la parte donde sellaban, tenía que comprimirlos para sellarlos con el pegamento que tenían, con un poco de calor, pero en ese instante la máquina se volvía loca y los aplastaba, y como trabajaba a un ritmo de 120 botes por minuto, pues 10 segundos y ya tenías 20 apilados ahí, ¿sí? Y trabajé 3 años tratando de que trabajara, tratando de que tuviera, que sí funcionara, ¿no? Sin lograrlo. O sea, lo único que pude hacer es extender un poquito, en vez de que pasara cada 10 segundos más o menos, cada 20 botes se atoraba uno, pasaron como 3 minutos, o sea, cada 200 botes se atoraba y había que parar la máquina. Afortunadamente el dueño de esta fábrica consideró que eso estaba bien. O sea, uno nunca sabe. Pero para él era suficientemente bueno, puso una persona que estuviera ahí quitando los botes arrugados y me liberó de ese compromiso. Pero les voy a decir qué pasó. Primero, no podía resolver el problema de esta zona de la máquina. Y esa zona de la máquina se estaba volviendo muy complicada porque había sensores de presencia, sensores neumáticos, muchas cosas que estaban haciendo que impedían que se pudieran, tratando de impedir que se bloquearan ahí, que se aplastaran los botes. Y no podía hacer yo nada con el conocimiento que tenía. Un profesor mío me sugirió, a todo el mundo le pedía yo ayuda, pero a un profesor en particular me dijo que leyera un libro, y es en ese libro, que se llamaba La ciencia del diseño, el profesor Lee, que era el autor, traía un principio que decía, pero imagínense esto, o sea, a mí me parece un milagro, pero decía, si una parte de tu máquina, yo creo que me lo escribió a mí, si una parte de tu máquina se está saliendo de control, ¿sí? O la complejidad de esa parte de tu máquina está saliendo de control, seguro es porque otra parte de tu máquina está sobresimplificada. Y la máquina, fíjense las palabras, va a compensar lo simplificado que tú hiciste sobrecomplejando otra parte. Tomé ese principio, vi lo que había hecho, me regresé viendo la máquina más atrás y me di cuenta que una parte muy atrás, yo estaba súper contento de una forma de ensamblar las tapas de estos botes que era muy simple, súper simple. Y dicho y hecho, hice más complicada esta parte de acá, más segura, y esta parte de acá pasó de 10 segundos a 3 minutos.
Y ya no fue tan complicada, ¿sí me explicó? Entonces cuando vi eso dije, esto es algo como, de verdad sí parece una ciencia. Es como causa-efecto, pero algo totalmente inesperado. ¿Cómo que la complejidad se compensa en la máquina? ¿Quién es este tipo? ¿Cómo puede escribir eso? ¿Sí me explicó? Es como una ley de Newton, pero nueva. Es la ley de la complejidad que se balancea en las máquinas. ¿Sí? Es como una cosa muy novedosa. Entonces, no solamente no paró ahí la cosa, sino que después de que ya tenía la máquina con los 3 minutos trabajando, esto se hizo dentro de la universidad, por cierto. Se hizo dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Todavía yo era estudiante. Ahí hicimos la máquina. Con un profesor como el doctor Sarama que me ayudó. Así que me cobijó, pues me dijo, pues síguele, échale ganas. Y me impedía que me mataran los demás que querían matarme por ser tan aventado y que no había sacado yo las cosas bien. Pero cuando terminamos, el director de la facultad consiguió que la máquina la exhibieran en una exhibición internacional de máquinas para alimentos. Y claro, la pusimos y yo me cuidaba de nada más para prenderla 2 minutos. Exhibiéndola. Y luego la apagábamos y la volvíamos a poner en orden. Pero llegó un norteamericano que le encantó la máquina y dijo, quiero 12 de estas. Y se lo dijo al director. Y dijo, Guillermo, ya la hicimos. 12 máquinas. Decía, no funcionan, doctor. No van a funcionar, ni se ilusione. Pero no había forma de decir que no. El director dijo, se van a hacer y tú haz lo que necesites hacer para mejorarlas. Hazlo. Bueno, tengo 3 años mejorándolas, ¿no? No es como que me estuviera yo sentado ahí viéndolas. Tengo 3 años tratando de mejorarlas. No hubo manera de salir de esa. Me pusieron a mejorar la máquina y al final no pude hacerlo otra vez. Ya no pude subir de 3 minutos. Y cuando vino el norteamericano y ya se dio cuenta de eso, pues créanme que no estaba nada contento. Y menos yo. Yo decía, bueno, aquí ya tengo una situación que ya no puedo seguir adelante como diseñador. Fíjense lo que va a pasar. Yo ya no puedo seguir adelante porque ya llegué a mi límite como diseñador. No pude diseñar esta máquina y mucho menos componerla, mucho menos mejorarla. ¿Sí estamos? Entonces, por eso me puse a estudiar. ¿Qué había al respecto de estos principios que había escrito Glegg? Porque yo necesitaba saber más para poder diseñar cosas más complicadas. ¿Sí? De ahí me fui a hacer una maestría que no me enseñó nada. Fui a Inglaterra. De plano, ¿eh? Fui a Inglaterra. En Inglaterra me prometieron que allí yo iba a aprender, porque les conté todo lo que les acabo de contar a ustedes. Hasta ese momento se lo conté al director de la maestría. Me dijo, aquí te vamos a enseñar a diseñar. Resulta que el proyecto de la maestría, esa maestría tenía 2 proyectos. Uno inicial, que era uno que tenía que ver con una cosa que beneficiara a la comunidad donde estaba la universidad. La universidad se llamaba Loughborough, que está cerca de Nottingham, en el centro de Inglaterra. Y lo que querían hacer era un dispositivo para que los inválidos pudieran usar la alberca de la comunidad. Ahí tenían una alberca en medio de la ciudad. Pero la gente inválida, pues imagínense el problema, meter a un inválido a una alberca, y el problema es sacarlo, mojado. Imagínense una pobre persona así como se te resbala y no puede moverse, no tiene forma. Entonces querían hacer algo para sacarlo y meterlo fácil. Hicimos un dispositivo, y ese dispositivo hicieron un concurso entre todos los diseñadores que estábamos, bueno, todos los muchachos que estábamos en esa maestría, y mi diseño ganó. O sea, mi diseño fue el que se hizo. Pero no solamente ganó, sino ganó un premio nacional, porque de verdad había quedado muy bien. Yo dije, no soy tan bruto. Al menos sí, algunas cosas simples no me salen tan mal. Las que me salen mal son las complicadas. Y se los digo por esto, porque cuando llegó el segundo proyecto era que este centro de diseño había diseñado hace unos 8 años un dispositivo para sujetar un microscopio para operaciones de neurocirugía. Órale, no lo he conectado, pero me tocó uno de esos para hacer microcirugía cerebral. Y era un dispositivo muy complicado que tenía switches que manejaba el cirujano con la boca, apretaba para mover el microscopio mientras estaba operando en aquella miniatura de
despacio. Y lo que decía este fabricante era que quería mejorarlo. Y dije, pues ya acabé con esto. Si me enseñan a mejorar eso, me regreso a México porque ya sé. Ya podría haber diseñado mejor mi máquina. Ya voy a saber cómo se mejora. Y cuando empezó el proyecto, me voltearon a ver y me dijeron, Guillermo, tú lo vas a liderar. Dije, ¿por qué? Pues yo no sé hacer eso. Es lo único que no sé hacer. O sea, me dicen, no, es que ganaste el premio, pues tú eres el diseñador mejorcito de estos, tú vas a ser líder. Y lo que hice fue lo mismo que hice con la máquina, tratar de hacer algo pero todo a ciegas, es como palos de ciego. Sí le modifiqué algunas cosas, pero el dueño de la fábrica no estuvo nada feliz, igual que el americano, no estuvo nada feliz en hacer eso. Entonces yo decía, bueno, ¿qué me queda? O sea, ya no me puedo seguir. O sea, me regreso a México, soy un fracaso como diseñador, no puedo seguir adelante haciendo esto, pues voy a buscar a Glegg, al que escribió el libro de los principios de diseño. Entonces me fui a Cambridge, porque él era profesor de Cambridge, y ya era un viejito. Entonces lo conocí, lo contacté, le expliqué toda esta historia a él, hasta este momento, diciéndole, y fracasé diseñando el brazo sujetador de microcirugía, de microscopios. Me dijo, pues no existe el conocimiento, si lo quieres, haz un doctorado. Entonces, me eché el doctorado pensando en esto, ¿sí me explico cómo va la cosa? Cómo diseñar mejor un dispositivo mecánico o electromecánico complejo y cómo encontrar más de estos principios. Entonces trabajé 4 años y medio más o menos en esto, y cuando ya tenía todo bien, la universidad me dijo que estaba padrísimo, que ya tenía todo, pero que no me iban a dar el doctorado. ¿Que no? Porque a pesar de que había demostrado trabajar, que tenía un método, que el método se aplicaba, que se podía, nadie decía, fíjense esto, nadie decía que lo que yo rediseñaba con mi método era mejor que ninguna otra cosa. O sea, yo podía tomar una cosa, lo rediseñaba con el método, pero lo que se resultaba, ellos decían, ¿y quién dice que es mejor? ¿O quién dice que está mejor, que su diseño es mejor que el anterior? Entonces, como es dudoso, como es debatible, no te vamos a dar el doctorado. Pues estaba triste la situación. Regresarse a México con un fracaso de eso estaba peor que no haberse regresado, estaba grueso. Entonces hablé con mi supervisor y él, muy amablemente, hizo una cosa padre. Dijo, bueno, vamos a hacer un concurso. Vamos a invitar a Rolls-Royce y a varios profesores de la universidad que nos den problemas de diseño. Tú los vas a resolver con el método, y si están de acuerdo que lo que diseñaste es mejor, te damos el doctorado. Pero si no, no te damos nada. Te vas a México. O te quedas ahorita y te doy una maestría. Ese era el trato. Te quedas ahorita, escribes la tesis, es de maestría, o te sometes a este premio, a este concurso, pero si fracasas, te vas sin nada. ¿No? Parece una cosa de mentira, pero ya cuando lo pienso, digo, pues ¿cómo pasó eso? Me dieron varios, los profesores me dieron unos retos y Rolls-Royce me dio otro. Cuando presenté, y era un auditorio más o menos así, nada más que solamente había 2 filas, y algunos de Rolls-Royce que estaban como en la 5ª o 6ª fila atrás, en la parte oscura donde no veías, ahí estaban los de Rolls-Royce escondidos, así como agazapados. Lo de los profesores, ni fu ni fa. Ninguno dijo sí o no. Dijeron, bueno, no convence. El parte es debatible si lo que hizo está mejor o no. No. Entonces ya presenté lo de Rolls-Royce, y lo de Rolls-Royce era una cosa, una cámara de compresión, una cámara de combustión, que era como un tanque de presión unido en 2 partes con bridas, no sé si alguien ubica eso, pero como con una costilla con tornillos todo alrededor que lo mantenía cerrado. Y el método de diseño, después de aplicarlo, decía que eso estaba mal y que como debería de ser era como si fuera una olla express. ¿Sí? Que lo podías poner y girar y se iba a quedar cerrado con este dispositivo que lo sellaba. Entonces yo presento mi idea, el método, les presento cómo era y les enseño eso, y allá como de la 4ª, 5ª fila oscura se empiezan a oír risas. Risas horribles. Así como risas risas del burla.
Y mi supervisor, que estaba así, cuando estaba ahorita Juan Felipe más o menos, me empezó a gritar. Así como, dices, ¿qué le pasó? ¿Qué hice? O sea, ¿a quién ofendí? ¿Por qué está tan enojado mi supervisor? ¿Y por qué se ríen ellos? Y resultaba que lo que estaban esperando que yo dijera era una mejora, pero hagan de cuenta, una mejorita, no una transformación del diseño. No estaban esperando cómo diseñar. Y estaban riéndose los ingenieros de Rolls-Royce, porque imagínense la situación, o sea, un muchacho mexicano que champurrea el inglés, y habla bien inglés el desgraciado, saca de la manga un método de diseño y se le ocurre decirnos a Rolls-Royce que no se deben diseñar como los diseñamos, sino como una ollita express. Está de risa. Está de risa este loco, ¿sí me explico? Aparte se está jugando el doctorado en eso, está peor. ¿Sí saben? Entonces, y por eso estaba mi supervisor, me estaba gritando, que por qué no le había dicho para no dejarlo en ridículo. Eso es lo que él quería saber. ¿Por qué no le había avisado? Le dije, pues que esa era una regla que yo no tenía que decirle a nadie, que yo tenía que trabajar solo y enseñárselo. Bueno, pero ¿por qué me pusiste en ridículo? Bueno, ni modo. Entonces ya me dijeron que no iban a ser tan malos, que sí me iban a dar la maestría, que me pusiera a escribirla, pero que para escribirla me iban a quitar de mi oficina, donde yo, no era mi oficina, compartía mi oficina con otros 3 estudiantes, cada quien una pared, o sea, cada quien viendo hacia una pared, eran... Pero no sé por qué hicieron esto, pero me pusieron en un pasillo. En un pasillo ahí con una pared, frente a la pared, pero del pasillo donde estaba entre el área de dibujo y el taller mecánico, donde pasaban los estudiantes de licenciatura gritándose y diciendo cosas. Yo estaba ahí escribiendo mi tesis, ¿no? Y era una zona de la universidad que no tiene calefacción, entonces en la noche era horrible porque los deditos se te hacen así como... O sea, se te entumían, no había nada, estaba horrible. Y pues yo estaba muy, fíjense, a pesar de todo, yo estaba contento porque yo estaba convencido de que ese método sí servía y que sí podía servir para lo que yo quería. Y yo dije, pues me regreso a México con mi método, aunque aquí en Cambridge no les guste. Y me vale que Rolls-Royce diga que no. Así era como se tenían que haber diseñado. Pero no más que nadie dice que, nadie me apoya, ni modo. Pero pasó algo extraordinario, así un milagro como ese de la operación, porque resulta que este es el año 1989 y Margaret Thatcher es mega amiga de un señor que se llamaba, no recuerdo ni el nombre, se apellidaba Gorbachev, Mikhail Gorbachev, eran súper amigos. Entre los dos se pusieron de acuerdo para abrir las relaciones entre Estados Unidos y Rusia e hicieron una exhibición de tecnología aeronáutica en un lugar que se llama Brighton, ahí. Entonces yo fui a ver la exhibición porque ya me había metido en esto de Rolls-Royce. Rolls-Royce, la fábrica de motores de avión, no Rolls-Royce la fábrica de coches, sino la fábrica de motores de avión. Vi las cosas allí, me entusiasmé y cuando regresé a seguir escribiendo, me puse a revisar las revistas para ver qué decían, las revistas especializadas en aeronáutica, para ver qué decían de Brighton, de la exhibición de Brighton. Y en un artículo que encontré, había una persona que titulaba el artículo "El mejor diseño del mundo". Y este tipo había analizado las cámaras de combustión de los motores de reacción rusos, que eran como ollitas express. Y él decía, por muy buenas razones, por qué este sí era un diseño superior que el que usaba Rolls-Royce. Entonces tomé el artículo, fui caminando a mi supervisor y dije, ¿qué óvole? Así se lo, ¿qué óvole? A ver, no que no, aquí dice que esto sí era superior. Y yo no tuve nada que ver con eso. Pasaron cosas padres porque, pues la verdad, los de Rolls-Royce, todo lo que habían dicho era ahora al revés. ¿Cómo puede ser que un mexicano que no sabe nada de motores de aviación, que champurrea el inglés, que se inventó un metodito por ahí, le haya dado al clavo tan en seco? ¿Cómo pudo darle a eso? No más o menos, ¿cómo pudo decir que esa era la manera? Entonces lo que hicieron, los Rolls-Royce le dieron a la Universidad de Cambridge 10 millones de libras para hacer un centro de investigación en eso, en lo que este mexicano había investigado.
¿sí? Para saber qué otras cosas podían hacer ellos con sus motores, ¿sí? Para que pudieran hacer algo científico al respecto de su diseño. Cómo podrían predecir hacia dónde tendrían que moverse o cómo deberían de ser, y ya no seguir haciendo diseños medio experimentales, que era lo que habían hecho hasta entonces. ¿Sí estamos? La inversión que necesitó no fue una décima parte, no le cumplía a Ford. Fue una sexta parte de lo que estaba acostumbrado a invertir Whirlpool, que era nuestro socio, para hacer eso. Y ese refrigerador sigue siendo hoy el más vendido de sus mercados. 20 años seguidos siendo el mejor en su campo, ¿sí? Eso más o menos se ve así. O sea, se ve, es lo que cuando estaban hablando de mi semblanza, decían que se multiplicaban las cosas, porque la empresa que iba vendiendo más o menos bien, de pronto entra un refrigerador nuevo a la empresa, dispara las ventas ese año y la pendiente de crecimiento la acelera tremendamente, y en unos cuantos años dominas el mercado. Y luego lo hicimos con lavadoras y luego con estufas, con el mismo resultado de multiplicar las ventas inmediatamente, que era algo que no me imaginaba. Yo no había diseñado nunca un producto. O sea, yo nomás había diseñado máquinas de botes, gatos, y una cosa para Rolls Royce, pero nunca un producto. Y eso me abrió los ojos de que cuando trabajas con un producto, el mercado puede leer cosas de diseño que a lo mejor no son evidentes, ni no las dices, ¿sí? Este es el mismo efecto, pero visto desde la perspectiva del CONACYT. Esa es la inversión nacional en innovación, ciencia y tecnología por parte del sector productivo. Sí, otra vez, como en 2,000 millones cuando empezamos, y luego cómo va creciendo a partir de unos proyectos, de unos programas de promoción de inversión diseñados con el mismo método. Ahorita les voy a hablar más de eso, nomás créanme que de pronto todo México reacciona a eso, y de 2,000 pasa a 20 y tantos mil millones en un poquito de tiempo, ¿sí? Aunque al principio todos me querían colgar porque no pasaba nada en los primeros 2 años, pero al tercero ya, y al cuarto, y al quinto, y al sexto, ya nadie se la creía, y no ha vuelto a pasar. Porque como pasa en todos los gobiernos, después de que sales, alguien piensa que es más listo que tú, entonces quita los programas y se inventa otros, y volvió a hacer esto. O sea, ahora México vuelve a estar en México está ahorita en 2,400 millones, es de risa. Volvimos a la prehistoria de la inversión. Y esto que está aquí fue mi primer proyecto como consultor, y a pesar de que no se ven muy claros los números, lo que dice aquí es que la empresa ganaba 94 millones, 4 años después ganó 2,090 millones. Ganó, no digo vendió, ganó netos, y son millones de dólares. O sea, de ganar 90 millones de dólares, cambiamos su línea de producto usando lo que les voy a decir que vamos a hacer ahorita, y pasó de 90 a 2,000 millones de dólares en 4 años. Al director de esta empresa lo hicieron director mundial de la empresa, porque es una empresa mundial de productos de acero. ¿Cómo hacemos esto? O sea, ¿para qué? Fíjense a dónde voy con todo esto, ¿para dónde los quiero llevar? O sea, yo creo que esta forma de diseñar, de concebir el futuro, y cuando hablo de diseñar, nomás piensen que todos estamos diseñando siempre, todos diseñamos. Lo que se pusieron hoy en la mañana para venir a esta reunión, lo diseñaron. O sea, se pararon frente a su ropa y dijeron, ¿qué tengo el día de hoy? Es la inauguración de la Semana Internacional. ¿Qué me voy a poner? Esa pregunta es una pregunta de diseño, porque quiere decir cómo me quiero ver. ¿Sí me explico? Es una acción que están tomando en el pasado, o en el presente, de las 7 de la mañana a lo mejor, que va a tener efecto unas horas después, cuando ya estés aquí. Y yo hice lo mismo que ustedes. En la mañana dije, ¿cómo me quiero ver con ellos? ¿Sí me explicó? Inmediatamente mandé a planchar mi camisa, que estaba arrugada. Por ejemplo. ¿Sí me explicó? Todos diseñamos. Cuando vamos a comer, como hoy con Juan Felipe, tú estás pensando, ¿qué quiero comer? Pues una cosa padre, estoy con un muchacho que es muy agradable, que es una gran persona, y voy a tener una conferencia, quiero comer algo. Entonces diseñas
algo que te va a traer un recuerdo, un momento. ¿Sí me explico? Todos diseñamos, aunque no pensemos que somos diseñadores. Entonces, lo que les voy a platicar tiene que ver con todos. No nomás con un diseñador de motores, de avión, o nada más un diseñador de productos. Tiene que ver con diseño de papers, y tiene que ver con diseño de políticas, y tiene que ver con diseño de trabajo, y tiene que ver con diseño de organizaciones. Tiene que ver con todo. ¿Sí? Y lo que hemos hecho es que, no sé si se dan cuenta, pero a pesar de que todo el tiempo diseñamos, como sociedad, como Colombia o como México, como todo, no lo hacemos. No sé si ustedes tengan en cuenta, si tengan una idea clara, ¿cuál es el último producto mexicano que les asombró? Yo creo que no tiene ninguno. No hay ninguno. ¿Sí me explico? O sea, el Chavo del 8, a lo mejor de los 90s o de los 80s, ¿sí me explico? O el tequila inventado por nuestros bisabuelos, o el... ¿Sí me explico? Y lo podríamos pensar de cualquier otro país de esta región que se llama Latinoamérica. ¿Cuánto fue el último producto paraguayo? ¿Cuándo fue el último producto peruano? ¿Cuál fue el último producto venezolano? ¿Cuál fue el último producto ecuatoriano? ¿Cuál el panameño, costarricense? ¿Sí me explico? Dentro del mundo global, somos como una isla desierta. De ahí no sale nada. Como no sean sombreros, ¿sí? Pues, cosas muy normales de la agricultura, ¿no? Como frutas o café, ¿sí me explico? Pero no salen pantallas planas, ni teléfonos celulares, ni automóviles, ¿sí me explico? Somos como una... Entonces hay una tarea que hacer, y esos son los medios que voy a platicar, son medios para hacer esta tarea. Bueno, la arquitectura de las cosas, créanlo o no, para mí, yo lo que quiero argumentar con ustedes es que la arquitectura de las cosas es una ciencia. No es un arte, no es una habilidad, es una ciencia. Es la ciencia que describe y predice el valor de un recurso afectado de su configuración y su apariencia. ¿Sí? Las cosas que hacemos cuando diseñamos tienen un valor antes y un valor después. ¿Sí? Tienes que ser, como decía Ford, la tienes que hacer bonita, muy buena y que cueste muy poquito. ¿Cómo le hacemos eso? Les voy a contar allí. El primer principio científico de esto es que todo tiene un mismo origen. Y eso no creas que es un principio científico de arquitectura de las cosas, es un principio científico global. Hace muy poco tiempo todavía se debatía si las jirafas, los tiburones y las águilas eran tres cosas totalmente distintas en la naturaleza, que tenían un origen independiente. ¿Sí me explicó? ¿Y tenía lógica o no? O sea, ¿cómo es posible que puedas decirme que una águila tiene un mismo origen que una jirafa? Si la jirafa ni plumas tiene. ¿Sí me explicó? Es imposible. La ciencia se rehúsa a aceptar que haya un origen común a todo. Pues ya avanzamos, afortunadamente. El registro de nuestro ácido desoxirribonucleico dice que todos venimos del mismo punto y que nos modificamos adaptándonos a diferentes condiciones. Y que esto que vemos aquí llamamos jirafa, o que esto que llamamos águila, o que llamamos tiburón, no es más que el resultado de la adaptación de un origen común a tres condiciones distintas de supervivencia. ¿Está cañón o no? Vean lo que tiene que ver esto. También las cosas que hacemos, todas las cosas que hacemos como seres humanos, tienen un origen común. Ustedes van a decir, ¿a poco un coche y una computadora tienen un origen común? Sí. Porque, y siempre lo hemos sabido, nomás que no lo concebimos como ciencia. Siempre hemos sabido que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿O no? Está desde el Deuteronomio, ahí viene. No hay nada nuevo bajo el sol, porque todo es resultado de algo que existía previamente, que se adaptó
a un nuevo uso. ¿Sí está bien? Y a través del tiempo, las computadoras tienen una forma distinta de los coches, que la ropa, que las sillas, que los edificios, pero todos tienen un origen común. ¿Sí estamos? Y cuando lo ven ustedes arqueológicamente y ven el origen de todo, todo es unas cuantas cositas, unas cuantas soluciones que se van complicando. Un arco, una manera de conservar las cosas, una manera de hacer más productiva la tierra. Y luego la vas complicando con nuevos ingredientes. ¿Sí estamos? Y eso significa, fíjense lo que esto significa, que no hay que inventar las cosas. Que es una grosería decir eso, ¿no? Porque todo el mundo dice que hay que inventarlas. Bueno, aquí yo les estoy para decirles que no hay que inventar nada. Lo que hay que hacer es evolucionar lo que hay. Y cuando ustedes tengan que hacer un paper, no lo van a inventar, por Dios, y ojalá que nadie se le ocurra hacer eso. Entonces, si algo va a pasar ahorita con sus programas, fíjense que no cometan el error de ligar las cosas, de hacer que unas cosas dependan de otras, porque entonces lo único que van a crear es drama, dramas innecesarios. ¿Sí? Y finalmente traten de estandarizar las cosas. Busquen medidas de estándares. ¿Sí? ¿Cuántos párrafos tiene un buen paper? ¿Cuántas palabras por párrafo? ¿Qué palabras son las más estándares? ¿Sí me explico? Aunque parezca una bobada, o a lo mejor ya estoy para decir, nos está sugiriendo la industrialización del paper. No, bueno, es que es igual. ¿Sí estamos? Porque si no, no lo van a poder mejorar. No van a poder hacer uno mejor en su vida, siempre van a ser unos distintos, pero no mejores. ¿Sale? Bueno, ¿a qué conclusiones quiero llegar con ustedes? ¿Sí? Miren, primero, les recuerdo lo primero que vimos hoy. Lo que haces es importante, no sé cómo poner esa palabra. Es lo importante, es a lo que viniste. Yo a veces me imagino esos árboles, esos cerezos en flor, que tienen, cada árbol ha de tener 1 millón o más de flores. ¿Sí estamos? Y basta la brisa más leve, ¿para qué? Para que salgan volando pétalos de miles de esas. Y sin embargo, si ves cada flor es única, distinta, maravillosa, complejísima y tiene un propósito. ¿Qué es? Dar fruta, dar su fruto, el fruto particular. Si esas cosas de las que hay millones y les basta una brisa malvada para deshacerlas, están hechas con esa perfección y tienen un propósito tan claro, nosotros que somos 1000 veces más complicados, millones, o sea, tenemos trillones y trillones de células, estas tienen cientos de miles. Y tenemos un propósito y no nos volamos con la brisa. Eso es lo importante, ¿sí? Yo te invito a que en estas cosas que vas a hacer, te invito a que hagas uso de un método más científico. No te lo inventes. No inventes lo que vas a hacer. ¿Sí? Que tomes 3 pasos. Primero, inicia todo tu trabajo en un punto conocido. De manera que si se acabara el tiempo en ese instante, al menos presentas eso. ¿Sí me explico? Ahí de bomberazo saco ya, les digo, le cambio el título, ese es mío. No lo hagan, pero sí. Empiecen sacando, de inmediato pongan un punto de referencia. ¿Sí? Traten de entender que no van a llegar directamente a nada, no van a llegar al éxito directamente, sobre todo si quieren hacer algo real. O sea, si no quieren hacer nada, pues sí, nomás. Pero si quieren hacer una diferencia, el método indirecto dice que lo importante no está en qué tan grande hago el esfuerzo por hacerlo bien, sino qué tan cuidadoso soy para eliminar las razones de falla. ¿Sí estamos? Porque para fallar nada más necesitas unas cuantas razones. ¿Sí estamos? Si tú te enfocas a eliminar las razones de falla, vas a crear algo extraordinario, porque el cerebro aborrece el vacío. No podemos estar en vacío. ¿Sí? Y en cuanto empiezas a quitar cosas, tu cerebro, pruébelo,
tu cerebro se va a poner a trabajar como loco para llenar el vacío. ¿Sí estamos? Y no necesitas decirle cómo hacer lo bueno, las cosas bien. Tu cerebro sabe. Lo único que tú tienes que hacer conscientemente es criticar. ¿Sí? Bueno, nomás voy a aprovechar este minuto para decirles. Se dice que somos una raza o una especie muy creativa. Yo creo que eso es una mentira. Somos una raza muy criticona. Eso es lo que sí hacemos muy bien. No pasan 2 minutos de una conversación y la tercer minuto ya es, ¿y viste cómo viene vestida esta? ¿Sí? O ya viste cómo traía el pelo este. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos sale. Este tipo, ¿cómo está hablando de eso? ¿Sí me explico? Es normal. Ser una persona creativa que hace obras grandiosas son unos cuantos, y cuando sale uno de esos entre los miles de millones que somos, le ponemos monumentos, le ponemos nombres a su calle, a nuestros hijos les damos el nombre de él. Y nos acordamos de su nombre, porque son extraordinarias las personas que llegan a ser creativas. Entonces, si ya son creativos, sigan siendo bienvenidos, ya pondremos un monumento en su honor. Pero si son gentes normales, usen el poder de crítica que tienen. Constructivamente, critiquen ese punto conocido, critiquen eso. Seguramente que lo podrán mejorar. Critiquen las cosas, usen ese poder para eliminar los elementos que puedan hacer que no sean exitosos. Un camino indirecto al éxito. Y tercero, traten de consolidar lo que hacen, simplificándolo. Quiten todo lo que ustedes consideren que no está bien, que está de más. Y van a ver una cosa mágica. Cuando lleguen al punto, casi mágica, cuando lleguen al punto en el que ya no pueden quitar más, las cosas que queden van a brillar por valor. Es increíble. Pero lo que hacemos nosotros normalmente es hacer cosas complicadas que no pueden tener brillo propio, porque esa complejidad adicional innecesaria las oculta. Pero entonces si simplifican y ya no queda más que lo esencial, eso que quedó es una maravilla. Ya que lo tienen así, independicen una o dos de esas cosas importantes, resáltenlas. ¿Sí estamos? Háganlas resaltar, háganlas que se vean impresionantes y luego traten de estandarizar todo. Mismo número de páginas. Van a decir que soy un idiota, pero la verdad, aunque lo digan, mismo número de palabras por párrafo. Oye, úsalo y ve lo que pasa. ¿Sí estamos? Mismo tipo de oración, misma construcción de las oraciones. Si te quedó muy bien, úsala una y otra vez en tus argumentos. Simplifica, independiza, estandariza. Y una vez que tengas eso, estás en posibilidades de mejorar, de hacer algo mejor que los demás. ¿Sale? Si quieren, yo los invito a hacer eso, me encantaría que lo hicieran. Si quieren saber más de este rollo, ahí está la página de internet. Ahí van a encontrar papers y libros resumidos y proyectos y ejemplos. Y los invito a que si sale algo padre de lo que ustedes hacen, si algo descubren, que digan, ay, este tipo no era tan bruto, mira, si me lo manden. ¿Sale? Para integrarlos en esta red, para decir, oye, pues aquí hay otro chavo que le está entrando y mira, ya descubrió esto, ya descubrió que en un programa de educación simplificar significa, no sé, quitar el número de maestros, ¿no? No digan eso. Quitar el número de clases, no sé si han oído eso, pero los programas más reconocidos del mundo son los que menos clases tienen, no creo que sea casual. Pero Finlandia, que es considerado el país con el mejor sistema educativo, los niños es donde menos clases toman y no hay tareas. Más simple que eso. Más simple que eso. ¿Qué les queda? Cuando ya no tienes tareas y los niños vienen a pocas clases, ¿qué tienes como reto de maestro? ¿Qué te queda? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué le voy a enseñar a un niño en 2 horas en la mañana y no tarea? ¿Qué me queda enseñarle? Tengo que hacerlo mucho mejor. No tengo toda la mañana el niño dormido, va a salir la tarea y copia otra página de tu libro. Se reblandece cuando tenemos tantos elementos. En cuando lo resumes y nada más tienes 2 horas, tienes que hacer que esas 2 horas brillen, resulten en algo, que el niño saque algo de ahí y bastan 2 horas. Entonces no es tan... ¿Sí me explicó? Bueno,
Pues agradezco nuevamente a mi amigo Roberto Sarama, a Néstor, a Juan Felipe, a todos ustedes que estuvieron aquí, les agradezco muchísimo, ojalá se unan a esta cruzada. Muchas gracias. No, gracias.